Muy buenos días, tardes y noches para cada uno de los que puedan visualizar este video, compañeros y tutor. En el presente video vamos a presentar algunas características de los procesos que se llevaron a cabo en el paso 4, la creación de un cuadro comparativo dentro de la materia Epistemología e Historia de la Pedagogía. Mi nombre es Jessica Alejandra Rojas Tavares, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Pertenezco al grupo 65 de Epistemología e Historia. En este momento, entonces voy a hacer una exposición sobre el cuadro comparativo. En este caso, hablaremos de la pedagogía crítica que nos propone Freire. Como introducción a esta presentación, la pedagogía es una ciencia social orientada a la investigación de los métodos de enseñanza y aprendizaje. Conocemos que la pedagogía es todo aquello que se lleva a cabo dentro de ese proceso que se tiene en un aula de clase, no solamente en un aula de clase, sino también en la sociedad se enseña, pero en ese proceso y en esa manera en que se brinda esa enseñanza y la manera en que el estudiante recibe ese conocimiento. En este proceso de educación sabemos que existen muchos elementos a trabajar. En este caso, pues hablaremos de varios como las posturas críticas, el rol del maestro y el rol del estudiante dentro de esta pedagogía crítica. También conocemos que la pedagogía son aquellas actividades, es esa guía que se tiene dentro de la educación. La pedagogía es una ciencia social interdisciplinaria enfocada a la investigación y reflexión de las teorías educativas dentro de las etapas de la vida. No solamente hablaríamos de la infancia. Bueno, la pedagogía crítica de Freire nos propone un diálogo de saberes. En ese diálogo de saberes debemos de tener 4 conceptos muy claros. Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es lo que vamos a ver en este momento, esas características sobre esa pedagogía que nos proponía Freire. Paulo Freire también es conocido por su influyente trabajo en la pedagogía del oprimido, en general considerado uno de los textos fundamentales del movimiento de la pedagogía crítica. Paulo Freire nace el 19 de septiembre de 1921 y fallece el 2 de mayo de 1997. Esta segunda palabra clave sería docente. Conocemos que el docente es esa persona que está en el aula encargada del conocimiento. Profesor, docente o enseñanza es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, a esa transmisión del conocimiento. Especialmente hablaríamos de un aula de clase, aunque un docente también lo podemos encontrar en diferentes momentos en la sociedad, también nos está enseñando un docente. El estudiante, que es quien recibe el conocimiento. Y dentro de este diálogo de saberes tenemos un importante término que nos defiende Freire dentro de su pedagogía crítica, y es el diálogo. El diálogo como un proceso de construcción constante de conocimiento, construcción de posturas y el proceso de compartir ideas. Bueno, este diálogo de saberes tiene unas características. Dentro de esa pedagogía crítica que nos propone Freire, el rol del docente debe ser un rol analítico, crítico, transformador y reflexivo, pues el docente es quien va a inspirar al alumno a que vaya mucho más allá de lo que tenemos literal en un libro, lo que se vive en la sociedad, o sea, que no acate esas ideas como es lo que se debe hacer, sino que sea alguien analítico, alguien reflexivo y crítico frente a las situaciones que acontecen dentro de la sociedad. El educador debe sentirse capaz de aprender de su experiencia y de su propia sintaxis, pues no debe ser alguien pasivo, sino que debe expresarse y
Debe ir mucho más allá de las experiencias que vive en su día a día, reflexionar de ellas y así conocer cada uno de los procesos que se deben desarrollar en el aula para lograr ese rol que queremos en el estudiante dentro de la pedagogía crítica. Ahora, el rol del estudiante, pues el estudiante debe ser una persona dialogante, abierta al conocimiento crítico de su realidad. Como lo mencionábamos dentro de la pedagogía crítica que nos defiende Freire, el estudiante debe ser un autor activo que proponga y tenga una visión crítica a la sociedad, que tenga una postura, no una postura pasiva que apoye las ideas de los demás, sino que tenga argumentos, que se cree en el estudiante esa capacidad argumentativa y crítica para analizar y reflexionar sobre los hechos de la vida. Paulo Freire nos decía que alguien pasivo simplemente acepta las cosas que suceden en la sociedad, simplemente acepta un rol político de lo que está sucediendo, pero nunca ve más allá de lo que sucede, reflexiona, analiza. Y es lo que se quiere, no formar personas simplemente pasivas que acepten todo lo que la sociedad le propone, sino que él tenga nuevas perspectivas de la vida y asimismo analice su realidad, qué es lo que pasa en ella y qué podría hacer para cambiarlo. El diálogo como proceso educativo implica la toma de conciencia y la adquisición de aprendizajes. Como lo mencionaba entonces, el diálogo es un proceso constante de construcción de conocimiento, pues yo cuando dialogo con otra persona estoy compartiendo mis ideas y asimismo estoy compartiendo una postura que debe ser crítica con argumentos y que debe estar sustentada en mis conocimientos, en mis pensamientos. Es lo que quiere Freire, que dentro de esa aula de clase que esté basada en la pedagogía crítica, el rol del estudiante y del docente sea un rol crítico, sea un rol analítico y reflexivo sobre los procesos que suceden y no un rol pasivo. Las características de esta pedagogía crítica es su expresión en una práctica dialógica, interpretativa y analítica o que analiza el proceso formativo. Siempre hablamos de interpretación, análisis, conocimiento, pensamiento, opiniones, porque es lo que más nos importa en la pedagogía crítica, es esa toma de postura. Ahora, algunas estrategias que proponía Freire para determinar ese conocimiento o avanzar en esa pedagogía crítica es que la lectura y la escritura deben ser procesos que o deben de basarse en procesos de la realidad, que el estudiante sepa tomar una postura frente a situaciones que tiene en su entorno, en su contexto, que asimismo entonces sustente esa opción que tomó con diferentes argumentos y que sea a partir de diferentes alternativas que él pueda tomar una posición crítica de lo que sucede. Los hombres se educan en comunidad mediatizados por el mundo. No solamente educamos en la escuela, pues la educación es un proceso conjunto de sociedad, familia y el aula de clase, pero entonces el hombre se está educando constantemente y hablaríamos de ese diálogo en conjunto para formar una postura crítica y que nunca el hombre acepte simplemente las opiniones de los demás y sino que sepa defender las suyas y no opacar las suyas ante los demás. Hay que pensar críticamente para poder construir el mundo. Pues si yo tengo un pensamiento crítico y analizo las ideas que me están imponiendo, yo voy a poder dar mi posición y decir en qué estoy de acuerdo o en qué estoy en desacuerdo. Asimismo, podré construir mi mundo según los ideales de justicia, participación y construcción en sociedad. En las principales conclusiones que tenemos dentro de esta pedagogía crítica es que en virtud de lo estudiado se puede analizar que la pedagogía crítica es una manera de transformar el conocimiento hacia uno que sea más innovador y que que ponga a participar las opiniones de los demás. O sea, que se permita esa participación, ese diálogo entre los conocimientos. Una segunda conclusión es que esta tarea nos ha permitido un reconocimiento y análisis de las pedagogías críticas a partir de ese aporte en la sociedad, pues una pedagogía crítica quiere que se construya la sociedad en conjunto y que sea cada persona
quien pueda dar aportes significativos en cuanto a lo político, en cuanto a las diferentes acciones que pasan dentro de ella. Esta tarea también nos ha permitido, eh, como docentes, desarrollar habilidades comunicativas y también direccionar nuestro proceso formativo. Muchísimas gracias. Hasta luego.